Seguimos con los tutoriales de Adobe Photoshop. En esta oportunidad vamos a hacer un diseño para los enamorados. Bueno, todos los materiales que vamos a utilizar en este tutorial estaré dejando en la descripción del video para que ustedes puedan descargar y utilizarlas de forma gratuita. Bueno, como de costumbre empezamos. Vamos a ir donde dice archivo, nuevo, y justamente nos sale este panel donde dice nuevo documento. O también podemos entrar desde los atajos del teclado control más N. Las medidas que vamos a utilizar son de 14 centímetros y una altura de 8 centímetros. Una resolución de 300 píxeles por pulgada, modo de color RGB, contenido del fondo blanco. Vamos a presionar, crear y justamente lo tenemos allí. Vamos a ir, herramienta rectángulo, vamos a hacer un rectángulo más o menos de este tamaño. Me parece perfecto. Vamos a cambiar de color, hago doble clic acá. Vamos a colocar un color. Sí, me parece perfecto ese color que está allí. Ustedes aquí tienen el código de color. Es un poquito más, podríamos saturarlo. Ahí me parece perfecto. Voy a presionar OK. Vamos a ir donde dice filtro. Vamos donde dice interpretar. Y vamos donde dice nubes. Podemos presionar cualquiera de los dos, tanto rasterizar o de la misma forma convertir en objeto inteligente. En este caso vamos a presionar la primera opción. Y lo tenemos. Voy a esconder, voy a ir a herramienta mover, lo voy a desactivar, voy a ir a herramienta texto y voy a escribir te amo, y lo tenemos. Voy a agrandar, me parece muy pequeño, y lo voy a presionar enter. Voy a arrastrar debajo del rectángulo 1, ahora sí lo voy a activar. Voy a hacer clic derecho y voy a ir donde dice crear máscara de recorte, y justamente lo tenemos allí. Voy a presionar control B, voy a ir donde dice equilibrio de color y vamos a ir acá y vamos a colocar algo de amarillo, no mucho. Vamos a ir a iluminaciones y de la misma forma vamos a colocar un poco de amarillo. Sí, me parece perfecto ese color. Si lo excedemos ya va a estar algo feo. Si hacemos algo, bajamos un poquito y me parece perfecto. A ver. Sí, ahí está perfecto. Voy a presionar OK para validar esa acción que estamos realizando y justamente lo tenemos allí. Voy a duplicar esta capa, control J, y voy a seleccionar capa donde dice te amo, y vamos a ir acá, opción de fusión, voy a ir donde dice superposición de degradado, y lo tenemos. Voy a cambiar de color, hago clic acá, voy a hacer clic y voy a escoger un color. Sí, me parece perfecto. Voy a presionar OK. Por este lado de la misma forma hago clic y me parece perfecto. Voy a presionar OK para validar, OK para validar, y lo tenemos. En estilo lo vamos a colocar reflejado y presionamos OK. Vamos a duplicar, control J, y voy a hacer clic en la flechita hacia derecha. Cada vez que hagamos control J lo presionamos la flechita hacia derecha, control J y presionamos la flechita, control J. Seguimos duplicando, control J, nuevamente control J, control J. Lo vamos a hacer, ya estamos en 17 copias, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, y lo tenemos. Vamos a agrupar en una carpeta, hago clic, voy a presionar Shift y voy a ir acá, presiono Shift y hago clic y tenemos todas las capas seleccionadas. Voy a presionar control G y lo tenemos. Vamos a cambiar de color, vamos
a superposición de degradado. Vamos a colocar algo rojo. No me parece bonito ese color. Voy a hacer clic acá. Hago clic. Y vamos a ir por acá. Voy a presionar OK. Por este lado, de la misma forma, voy a presionar algo rojo. Y me parece perfecto. Vamos por acá. Si presionamos OK para validar, por aquí lo vamos a aumentar algo más oscuro. Presionamos OK. Presionamos OK. Y lo presionamos OK. Y justamente lo tenemos allí. Nuestro texto tipo 3D. Vamos a ir acá donde dice te amo, copia. Voy a ir a opción de fusión. Voy a ir donde dice trazo. Ahí lo tenemos. Voy a cambiar donde dice posición. Voy a colocar interior. Hago clic y lo tenemos allí. Voy a cambiar de color. Algo amarillo. Sí, me parece perfecto. Quizás podríamos colocar algo degradado. Voy a presionar OK. Voy a ir donde dice color y voy a colocar degradado. Hago clic. Hago clic acá. Hago clic y vamos a colocar un color. Algo amarillo. Sí, me parece perfecto. Este es un poco algo anaranjado. A ver. Y me parece perfecto. Voy a presionar clic acá. De la misma forma vamos a hacer clic. Voy a colocar algo más amarillo. Voy a presionar OK. Voy a presionar OK para validar. Y justamente lo tenemos allí. Voy a colocar aquí donde dice sombra interior. Hago clic acá. Voy a colocar un color rojo. Y me parece perfecto. Voy a presionar OK. Voy a ir donde dice distancia. Lo voy a reducir. De la misma forma tamaño. Distancia un poquito lo voy a aumentar. Tamaño algo. No mucho. Y me parece perfecto. Y lo tenemos. Vamos a ir acá donde dice bisel y relieve. Y voy a colocar un color blanco. Voy a presionar OK. Voy a bajar donde dice profundidad. Voy a bajar tamaño. Profundidad aún más pequeño. Y me parece perfecto. Voy a presionar OK. Medio que no me convence su sombra. Vamos a corregir esta sombra que tenemos acá. Vamos a ir acá. Opción de fusión. Vamos a ir donde dice superposición de degradado. Lo tenemos. Vamos a cambiar de color. Hago clic acá. Hago clic. Vamos a colocar algo más oscuro. Voy a presionar OK. Presionamos OK. Veo que no está cambiando. Vamos a cancelar. Voy a presionar Control E. Y justamente ya lo tenemos allí. Ahora sí vamos a ir a opción de fusión. Voy a ir a superposición de degradado. Ahora sí veo que ya hay cambio. Sí, me parece perfecto. A ver, hacemos clic acá. Hago clic. Hago clic. Ahora buscamos un color que nos agrade. Sí, me parece perfecto ese color. Voy a presionar OK. De la misma forma, OK. Acá vamos a presionar OK. O podemos colocar resplandor exterior. Y me parece perfecto. Vamos a cambiar de color. Color algo rojo.
A ver. Sí, me parece perfecto. Voy a presionar OK para validar. Voy a presionar nuevamente OK. Y justamente lo tenemos ahí. Voy a hacer clic. Hago clic hasta aquí. Y tenemos todas las capas seleccionadas. Y voy a presionar Control G. Voy a editar y voy a colocar texto. Texto. Presionamos Enter para validar esa acción que estamos realizando. Y justamente lo tenemos allí. Hago clic donde dice fondo. Voy a crear una nueva capa. Hago clic. Voy a ir a pincel. Voy a cambiar de color. Y voy a agarrar este color. Y lo voy a pintar. Lo pintamos por ahí. Sí, me parece perfecto. Voy a ir a herramienta, mover nuevamente. Voy a crear una nueva capa. Hago clic. Voy a ir a pincel. Voy a reducir de tamaño. Voy a colocar unos 800 píxeles. Presiono Enter y justamente lo tenemos allí. Voy a cambiar de color. Y voy a hacer clic. Allí me parece perfecto. Nuevamente voy a crear una nueva capa. Voy a reducir tamaño del pincel. Voy a colocar unos 700 o 600 píxeles. Presiono Enter. Voy a ir acá. Vamos a buscar un color que nos agrade. Por ahí me parece perfecto. Voy a presionar OK. Control Z. Nuevamente vamos a cambiar de color. Vamos a colocar un color algo más oscuro. A ver, vamos. Sí, me parece perfecto. Y lo tenemos. Sí, me parece perfecto. Voy a ir acá, herramienta, mover. Nuevamente voy a crear una nueva capa. Voy a ir acá. Vamos a colocar y lo vamos a pintar algo amarillo, algo más claro. Perdón, Control Z. Vamos a ir a pincel. Ahora sí. Presionamos OK. Vamos a seleccionar nuestra capa que hemos creado y justamente lo tenemos allí. Y lo tenemos. Presionar OK. Nuevamente voy a crear una nueva capa. Y voy a ir a pincel. Hago clic acá. Y voy a ir donde dice Brochets. Acá hago clic acá y voy a escoger. Esta me parece perfecto. A ver, buscamos. Seguimos buscando. Quizás esto podría ser. Sí, me parece perfecto. Y vamos a colocar un color algo más blanco. Presionamos y lo vamos a hacer clic por ahí. Sí, me parece perfecto. Voy a ir a herramienta mover y lo voy a bajar de opacidad. No mucho. Y me parece perfecto. Y lo tenemos. Lo voy a bajar un poco hacia abajo. Este texto, hago clic acá. Y lo vamos a bajar hacia abajo. OK. Por ahí me parece perfecto. Voy a presionar Enter para validar esa acción que estamos realizando. Lo voy a agrupar, hago clic, voy a presionar Shift y hago clic. Y justamente tenemos las 5 capas seleccionadas. Voy a presionar Control G y vamos a editar nombre. Vamos a colocar fondo. Fondo. Presionamos Enter para validar y justamente lo tenemos ahí. Vamos a crear una nueva capa y vamos a ir a pincel. Vamos a cambiar de color. Vamos a colocar una sombra. Hago clic. Voy a cambiar de pincel. Modo de pincel. Vamos acá y vamos a subir hasta arriba. Lo vamos a seleccionar.
Aquí lo tenemos. Ahora sí, vamos a seleccionar. Vamos acá. Sí, me parece perfecto. Control Z. Voy a agrandar un poco. Lo voy a colocar unos 1000 píxeles. Presiono Enter y voy a hacer clic acá. Hago clic, nuevamente hago clic, y lo tenemos. Lo voy a achicar de arriba hacia abajo. Lo voy a agrandar hacia izquierda. Y lo tenemos. Voy a recorrer por acá. Y me parece perfecto. Voy a presionar Enter para validar esa acción que estamos realizando. Y lo tenemos. Vamos aquí. Y lo tenemos. Voy a presionar Enter. Voy a crear una máscara. Voy a agarrar borrador. Hago clic acá. Y voy a borrar por estas partes. Por este lado. De la misma forma. Y lo tenemos. Voy a ir a herramienta mover. Vamos a ir a nuestra carpeta de materiales. Voy acá. Vamos acá y lo vamos a arrastrar. Esta imagen que está acá. Y lo soltamos. Voy a presionar Enter. Voy a bajar detrás de esa capa. Lo vamos a colocar aquí fondo o sombra. Presiono Enter. Aquí hay que editar. Vamos a colocar fondo. Presiono Enter para validar esa acción. Lo vamos a bajar de opacidad. Y ahí me parece perfecto. Y lo tenemos. Hacemos clic. Voy a ir a nuestra carpeta de materiales. Vamos acá. Vamos a arrastrar esta imagen que tenemos acá. Y lo vamos a soltar. Soltamos. Y lo vamos a colocar más o menos por ahí. Voy a presionar Enter y voy a bajar debajo de capa 003. Allí. Me parece perfecto. Nuevamente vamos a ir a nuestra carpeta de materiales. Y vamos a arrastrar una imagen. A ver. Está por aquí. Y soltamos allí. Lo vamos a reducir el tamaño. Vamos a colocar por aquí. Voy a presionar Enter. Voy a duplicar Control J. Vamos a colocar por acá. Voy a cambiar de ángulo más o menos por allí. Voy a presionar Enter. Nuevamente voy a duplicar Control J. Llevar por ahí. Me parece perfecto. Nuevamente Control J. Por aquí. Y lo tenemos. Voy a presionar Enter. Nuevamente vamos a ir a nuestra carpeta de materiales. Vamos a llevar esta imagen y lo soltamos. Vamos a colocar por aquí. Presionamos Enter. Voy a arrastrar debajo de capa 49. Sí, ahí me parece perfecto donde dice texto. Vamos nuevamente a nuestra carpeta de materiales. Vamos a arrastrar esta imagen. Lo soltamos acá. Y vamos a colocar por acá. Y lo tenemos. Voy a presionar Enter. Voy a duplicar Control J. Voy a reducir de tamaño. Voy a cambiar de ángulo. Lo vamos a recorrer por acá. Cambiamos un poco. Y me parece perfecto. Voy a presionar Enter. Nuevamente voy a duplicar Control J. Lo vamos a cambiar de ángulo por aquí. Vamos a llevar más o menos por ahí. Me parece perfecto. Presionamos Enter para validar esa acción que estamos realizando. Nuevamente vamos a ir a nuestra carpeta de materiales. Vamos acá. Y vamos a arrastrar esta imagen que tenemos acá.
y soltamos en nuestra carpeta de, mejor dicho, nuestro programa de Photoshop. Por aquí lo vamos a colocar. Voy a presionar Enter. No me parece bonito, lo borramos y está perfecto. Quizás esto podríamos duplicar, control J y agrandarlo un poco y colocar por acá. Voy a presionar Enter y lo arrastramos debajo de texto allí, y me parece perfecto. Ahora simplemente nos faltaría lo que son los textos. Vamos a ir a texto, vamos acá, vamos a cambiar de color, vamos a colocar algo amarillo. A ver, sí, presionamos OK, escribimos, lo vamos a borrar, vamos a reducir el tamaño, vamos a colocar unos 14 puntos. Voy a cambiar de fuente de texto, voy a ir acá. Eres el amor, mi vida. Siempre estaré a tu lado. Y lo tenemos. Vamos acá. Voy a ir a propiedades, hago clic acá, mejor dicho acá. Y vamos a buscar esta parte. Lo colocamos unos 14 puntos. Así me parece perfecto. Voy a esconder esta propiedad. Voy a agrandar un poco. No mucho, me parece. Presionamos Enter. Vamos a ir a opción de fusión. Vamos a ir donde dice trazo y vamos a colocar un trazo. Vamos a colocar trazo color. Vamos a colocar un color algo café. Presionamos OK. Voy a ir donde dice posición y voy a colocar exterior. Voy a ir a visual y relieve. Profundidad. Vamos a bajar tamaño. Vamos a colocar profundidad. Vamos a aumentar tamaño. Sí, me parece perfecto. Voy a colocar una sombra. Voy a bajar donde dice distancia. Tamaño de la misma forma. Poco más la distancia. Y me parece perfecto. Voy a presionar OK. Voy a colocar algo, un color café. Me parece perfecto. Voy a presionar OK. De la misma forma voy a presionar OK para validar esa acción. Y lo tenemos. Ahora vamos a ir acá. Hago clic, herramienta texto y vamos a escribir aquí de 2 puntos barra baja y con cariño para 2 puntos y barra baja. Y me parece perfecto. Voy a ir acá, herramienta mover. Vamos a arrastrar por aquí, presiono Enter. Voy a ir nuevamente a herramienta texto. Lo voy a seleccionar donde dice con cariño para. Voy a cambiar de texto, hago clic acá y voy a buscar el mismo texto. Aquí lo tenemos, hago clic y justamente lo tenemos ahí. Vamos a colocar un trazo. Voy a ir a opción de fusión donde dice trazo. Buscamos algo más oscuro. Me parece perfecto allí. Presionamos OK para validar. Nuevamente presionamos OK para validar. Y justamente ahí tenemos nuestro diseño. Bueno, espero que de alguna forma les haya ayudado. Que Dios lo bendiga y bendiciones.